Bienvenidos a una nueva edición de El Salvador Today. Este día vamos a hablar con el analista político y antropólogo Marvin Aguilar sobre temas importantes de nuestro país, como siempre. Saludos a usted que nos acompaña desde su casa en esta Semana Santa. Estamos de vacaciones, semana de vacaciones, Marvin, para la mayoría. Algunos salen el jueves y viernes, creo que son como los días que también la empresa privada da, pero las personas que trabajan de gobierno pues ya están de vacaciones. Saludos a todos. Vamos a hablar, como les repito, sobre temas importantes de desarrollo para nuestro país y por supuesto para eso nos acompaña Marvin. Bienvenido. Dale un gusto. Un saludo a la audiencia de Cronio. Perfecto. Marvin, tenemos varias cosas que han estado sucediendo en nuestro país, ¿no? En conocimiento amplio de los temas y sobre todo del oriente del país, que es donde usted vive y se desarrolla. Quisiera que empezáramos hablando, antes de meternos a hablar de Sur City 2, sobre la visita que tuvo el presidente Bukele a Estados Unidos y esa relación que existe entre El Salvador y Estados Unidos. ¿Qué podríamos esperar de esta visita y cuáles son las expectativas? Fíjate que yo en mi columna de la prensa gráfica escribía la semana pasada sobre cuál ha sido la visita de un presidente salvadoreño a Estados Unidos, que se puede incluso usar esta palabra de majestuosa, ¿no? Algo que hasta el día de hoy, y viendo la llegada del presidente Bukele a Washington el fin de semana para la reunión con Donald Trump el lunes 14, ayer, pues sigue siendo esta visita de junio de 1959 que hace el presidente José María Lemos al presidente Eisenhower, y que, por ejemplo, incluyó un discurso en el Senado. O sea, que ese es un gran honor que se le dan a los líderes. Cualquiera, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, ahí ha hablado Benjamín Netanyahu, Volodymyr Zelensky, el rey de España, el rey de Inglaterra. Personalidades, es decir, gente de impacto. Gandhi, es decir, tiene esa connotación, ¿no? Ningún otro presidente ha hablado, salvadoreño ha hablado ahí, desde Lemos. Y incluyó una cena de Estado en la Casa Blanca que invitó la Asociación Americana de la Templanza, o sea, un grupo altamente, digamos, religioso y derechista, ¿no? Es más, yo utilizaría la palabra anticomunista si estamos hablando de 1959. Y asistieron representantes de los 50 estados. E incluso invitaron a representantes de los estados que conforman Canadá. Y a la entrada de la Casa Blanca, que tú sabes, todo ese protocolo que hemos visto que Trump sale a recibir al presidente Bukele, pues en esa oportunidad quienes estaban recibiendo a la gente eran el presidente Eisenhower y su esposa, y el presidente José María Lemos y su esposa, doña Coralia Párraga de Lemos, ¿no? Entonces, y no solo con eso, hubo un desfile en la Quinta Avenida de Nueva York en un Lincoln Mercury descapotable, que era lo que se estilaba, ¿no? Tipo Kennedy, ¿verdad? Sí. Que era lo que se estipulaba en ese momento, ¿no? Desfile por la calle. Y el New York Times le dedica un artículo portada en esa visita que hace, donde advertía que El Salvador estaba a punto de tener una revolución. En esa época. En esa época, porque acuérdate que había pasado en centro, hay un contexto de eso, ¿no? Porque Lemos tiene esa majestuoso recibimiento en Washington. Y es porque en 1954 la CIA había dado un golpe de Estado en Guatemala para quitar al general Jacobo Arbenz, acusado de ser comunista. Y Castro había llegado al poder en Cuba, en la revolución. Entonces se sentía que aquí había un avance del comunismo en Centroamérica y no estaba haciendo Estados Unidos nada. José María Lemos se presenta en aquella oportunidad como el presidente del país que puede contener al comunismo en la región, ¿no? Y por eso le hacen ese recibimiento. El artículo del New York Times en junio de 1959 decía eso precisamente, ¿no? Que el único que podía contener el comunismo era el presidente Lemos, ¿no? Entonces, lo interesante de esto, fíjate, es que 16 meses después José María Lemos es depuesto del poder y exilado de El Salvador y no volvió al país, murió en Costa Rica. ¿Por qué Lemos hizo eso? Lemos lo hizo porque tenía precisamente adentro del país un grupo opositor en los cafetaleros
y en los militares. Había un grupo de militares que no lo querían por el carácter de él. Tenía un ego elevado, era proclive a la adulación. Es más, hay un apodo que le decían, ¿no? Caldo de vidrio. Imagínate para que... Ese es el sobrenombre para el presidente. Exacto, ese era el apodo. Todos los presidentes tienen apodos, ¿no? Pues el de él era caldo de vidrio por su mismo carácter, ¿no? Era engreído, impulsivo, se creía escritor, muy intelectual. Y poco a poco se fueron revelando actos de corrupción de él, de su esposa, de su familia, ¿no? Y de su gabinete, ¿no? Entonces se empezó la protesta, ¿verdad? Que los grupos cafetaleros, en este caso parte de la oligarquía y militares, empezaron sería la palabra, azuzar, señalando lo que él era débil contra esos grupos, y comete 3 errores. Mete preso a Roque Dalton, acusándolo de leer un poema que en realidad no violó la ley del orden, que ellos habían puesto como una especie de ley de orden civil, una cosa así, ¿no? Sí. Y lo mete preso, y te imaginas la indignación que causó eso, porque para ese momento Roque Dalton era muy popular, sí, ya era respetado, era una figura intelectual del país. Se toma la Universidad de El Salvador, la interviene y saca de la oficina al rector y lo veja públicamente, lo humilla, que era también otro escritor, el doctor Napoleón Rodríguez Ruiz. Y lo tercero, la Policía Nacional captura a Roberto Edmundo Canessa, que había sido canciller de la República en el gobierno anterior, que aspiraba a ser candidato presidencial. Sí. Y le pegan una golpiza que muere a los días de esa golpiza, imagínate. Entonces eso ya no solo era que un grupo, digamos, élite de cafetaleros y militares en la sombra, involucró a muchas más personas, sino que ya su impopularidad creció. Entonces él vio en la ida a Washington y en esa majestuosa recibimiento una salida para respirar, para tener respaldo político. Y él, cuando regresa de Washington, incluso trae armamento para la policía, gases lacrimógenos y bastones plásticos, que los usa contra una manifestación de la Universidad Nacional. Entonces su impopularidad creció. Te cuento esta historia de 1959 porque yo le hallo mucha similitud a lo que ha ido el presidente Bukele a tomarse la foto con Donald Trump. Y el símil entre el recibimiento de la época del 50 y con lo que tenemos ahora, ¿no? Por ejemplo, como la agenda de la Casa Blanca es pública, tú la puedes ver, tú puedes entrar porque se publica qué va a hacer el presidente en la Casa Blanca en los días que está ahí. Incluso se publica cuándo se va a ir el presidente de la Casa Blanca y, bueno, se va a Mar-a-Lago, que sí, solo agarra para todo eso, es público. La Casa Blanca anunció que lo que iba a haber hoy con el presidente de El Salvador era una visita de trabajo. No era una visita de Estado. Así lo titularon, ¿no? Visita de trabajo. Por eso, si tú ves, están en la oficina oval, él con su parte del gabinete que lo acompaña y Trump con su parte de su gabinete que lo acompaña. Era de trabajo, no era una visita de Estado, no era una visita oficial, era una visita de trabajo. Si te fijas, por eso la primera dama no estaba ahí. Porque en una visita de Estado van las parejas presidenciales. Como lo fue en su momento José María Lemos, ¿no? Entonces fue una visita de trabajo, lo cual no tiene digamos, ¿verdad?, el estatus. La más importante en este lenguaje diplomático es la visita de Estado. La visita oficial es, ¿verdad?, y la visita de trabajo es, ¿verdad? Lemos tuvo las 3. Tuvo visita oficial porque por eso va al Senado, tuvo visita de Estado y por eso es la cena de Estado en la Casa Blanca. Y la visita de trabajo, por supuesto. Y tuvo la visita de trabajo con el presidente Eisenhower, ¿no? José María Lemos había estudiado en Estados Unidos, se graduó en Estados Unidos como militar y pues entiendo que hablaba inglés y pues tuvo una buena charla con el presidente Eisenhower. Pero no le sirvió ese apoyo. Y un dato más interesante, hoy sabemos
que todo eso que te he contado, de esa majestuosa visita de José María Lemus a Washington, en junio de 1959 lo pagó el Estado de El Salvador. Se gastaron millones de dólares en esa visita. La cena, el desfile en la Quinta Avenida de Nueva York. Todo lo pomposo del recibimiento tuvo un costo, lo pagó El Salvador. Para nada. Porque 16 meses después de todo eso, lo quitaron. Hubo golpe de Estado y lo quitaron. Y Estados Unidos no intervino, era presidente todavía Eisenhower. No dijo, no lo quiten, porque es mi hombre allá en Centroamérica. Muy por el contrario, reconoció a la Junta de Gobierno que se instaló después de quitarlo del poder. Esto nos hace recordar aquella frase de Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Y si el nuevo gobierno se comprometía a seguir la doctrina de la seguridad nacional, que es lo que Estados Unidos le impuso a toda América Latina, que era contener el comunismo, pues da igual que lo haga José María Lemus, que lo haga una junta de gobierno, o que lo haga después el coronel Julio Alberto Rivera, que fue presidente, ¿no? O sea, eso no. ¿Qué permitía Estados Unidos en esa época? Permitía, por ejemplo, que José María Lemus fuera el único candidato a presidente, con el PRUD. ¿Qué permitió Estados Unidos en ese momento? Que matara al candidato a la presidencia que podía hacerle oposición, que no era comunista, porque Roberto Edmundo Canessa era de la familia cafetalera del país, era un oligarca. De los pudientes del país en esa época. Exacto, o sea, no era comunista, no era el hombre, ¿no? Y aún así lo mata, y Estados Unidos no dice nada. ¿Y qué hace con Julio Alberto Rivera, que es al que reconocen que da el golpe de Estado, ¿no? También va a la elección presidencial, él solo. No hubo competencia. Entonces, esos son los arreglos a los que Estados Unidos permite de si sos aliado de él, ¿no? La famosa frase del presidente Roosevelt, ¿no? Sobre Anastasio Somoza. Sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, ¿no? Entonces eso es, digamos, eso aplica aquí. ¿Qué ha ido a buscar el presidente? ¿Y cuál serían, desde su punto de vista, los resultados que tendrían con la visita? Por ejemplo, una visita que hiciera el presidente Bukele en estos momentos, que beneficia al país, no hubo ayer. Porque ¿qué es lo que nos beneficia? Que el TPS, por ejemplo, para los salvadoreños, que él ahí se hubiera comprometido, Trump, a ampliarlo cuando venza o a no tocarlo, ¿no? Como lo está haciendo con varios TPS, que es el de Venezuela, por ejemplo. Sí. Un periodista le hace esa pregunta al presidente Trump y la evadió. No la contestó. Cuando le preguntan, ¿va a proteger a los salvadoreños con el TPS? Él dijo, yo conozco al presidente Bukele desde joven, no ha cambiado mucho, pero no dio una sigue respuesta. Pareciéndose joven, lo conozco muy bien, nos conocemos muy bien. Esa fue su respuesta cuando le preguntaron del TPS. O sea, la evadió. Pero eso que haya evadido no tiene también alguna interpretación o algo de fondo. O sea, no está diciendo un no, pero tampoco ha dicho un sí. Lo cual es peligroso en Trump. Porque Trump un día pone aranceles, otro día los quita, otro día los sube, otro día los baja, otro día los pone más altos, otro día dice que ya no van a incluir la tecnología, ¿verdad? O sea, es decir, le pone aranceles a una isla con pingüinos, dice que Japón no compra carros estadounidenses y que eso es malo para Estados Unidos y que Japón es un mal aliado, pero nadie le dice al presidente Trump que Japón no compra vehículos estadounidenses porque el timón lo tienen al otro lado y que para las empresas estadounidenses no es rentable solo producir carros para Japón. Entonces, a menos que él quisiera que Japón cambiara todos los carros al y no solo los carros, volante, porque toda su infraestructura vial está diseñada para eso. O sea, para que Japón le demuestre a Trump que son amigos, tendría que cambiar todo eso. Entonces nadie le dice al presidente de los Estados Unidos que el timón en los carros en Japón va para el otro lado y que las fábricas estadounidenses no producen esa clase de vehículos. Y solo por eso va y le pone el 40% o sea, Trump es impredecible. O sea, hubiera sido bueno escuchar que dijera que no. Y aunque dijera que no, después cambia. Porque ¿por qué no es garantía de nada? ¿Por qué nos pone el 10% de aranceles a nosotros? El presidente Bukele no tocó ese tema. O sea, dice que nos pone ese 10% a las importaciones salvadoreñas que van allá, que ellos hacen, porque nosotros le hemos puesto el 20% de impuestos. Es que esa es la lógica, ¿no?, que dio cuando mostró la tabla. Pero El Salvador no le cobra ningún impuesto a lo que viene de Estados Unidos. Pero él dice que le cobramos el 20%. Entonces,
pues en realidad es lo que muchos países del primer mundo establecen, que Trump no es un aliado confiable, pues porque un día te dice una cosa y otro día te dice otra. Bueno, y con eso de los impuestos, la mayoría de productos en el mercado han subido de precio. Eso va a ser el efecto para nosotros. Por ejemplo, nosotros le vendemos a Estados Unidos como 2.500 millones de cosas. Entre la mayoría es ropa, que es las maquilas, sí, y el otro son como 1.500 millones. Y 1.000 millones son eso que se llama producto nostálgico, ¿verdad? Que es lo que los salvadoreños, sí, las pupusas, el mance, exactamente. Sí. Bueno, pues hoy esa gente va a tener que pagar allá 250 millones de dólares en impuestos. Eso va a significar que van a subir las cosas para los que las compran allá. Y ellos aquí, fíjate, no pagan nada. No pagan renta, no pagan IVA, no pagan ni siquiera impuestos municipales donde están operando. Entonces, no puede decir que nosotros estamos estafando a los Estados Unidos porque la moneda de El Salvador es el dólar. ¿Cómo le podemos hacer estafa si es la moneda de ellos? O Ecuador o Panamá, pero igual le pone aranceles. Entonces, ¿qué hubiera sido interesante? Que él ahí anunciara que nos quita esos aranceles. No lo hizo. Como una deferencia al país. Por ejemplo, muy por el contrario, ¿no? La forma de expresarse. Trump pertenece a esta ultraderecha estadounidense que se le conoce como los WAS. WAS es las siglas de blanco anglosajón protestante, y que es ese supremacismo blanco estadounidense que se creen predestinados. Entonces ellos le agradecen. Es como una especie de sionistas aplicado a la cultura gringa. Sí, como el sionismo está referido a lo judío, claro, por eso se utiliza la palabra supremacismo blanco, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos son supremacistas blancos, entonces creen que América es para Estados Unidos, o sea que todo el continente es para ellos. Y en la expresión de te agradezco que nos vas a permitir meter ahí enfermos mentales, la peor basura, toda la gente, o sea, nos está agarrando como basurero de ellos, por las palabras que ellos han dicho de la clase de gente que van a enviar. Entonces, si te fijas, ahí hubo el presidente Bukele que ha dicho que no éramos patio trasero, pues yo creo que hoy somos hasta el contenedor de basura de los Estados Unidos, ¿no? El patio trasero era bonito porque hablando del Secot, porque lo podés poner como grama, ¿no? Y lo que han dicho algunos militares estadounidenses que han insinuado algunos medios de que se puede concesionar parte del Secot a los Estados Unidos para que ahí haya jurisdicción, pero haya jurisdicción legal de los Estados Unidos, que es lo que no hay ahorita. Sí, porque ahorita está todo bajo control de... No se sabe. Okay. Porque si te fijas, vaya, el caso del salvadoreño Adrián Ábrego, no sé si tú sabías que dentro del grupo de venezolanos que vinieron, venía un nicaragüense. Uh-huh. Y entonces él, cuando está aquí, les dice, miren, pero es que yo no soy venezolano. Y revisan y ya se lo llevaron. Uh-huh. Él ya está de vuelta en Estados Unidos, porque no era venezolano, era nicaragüense. ¿Por qué no se puede hacer eso mismo con Ábrego? Muy por el contrario, el presidente ha dicho que es terrorista, sin pruebas, porque él aquí no tenía proceso. Uh-huh. Nunca lo habían pedido extraditado. No se le puede identificar que era jefe de la RANFLA, de la MS-13, que es al parecer allá en Estados Unidos tenía estatus legal, que es de asilo, y antes de darte el asilo te investigan. Claro. Entonces no hay, es más, la fiscal general que estaba ahí reconoció ahí frente al presidente Bukele que estaba en decisión del presidente Bukele liberarlo. Quedaba en manos de la justicia salvadoreña. Pero él dijo que no iba a liberar terroristas porque no tenía cómo meterlo a Estados Unidos. Uh-huh. Ahora bien, en realidad el trasfondo de eso es que ni Estados Unidos lo presiona, ni Bukele lo manda por una sencilla razón. Si obedecen esa orden judicial, van a haber más jueces que van a ordenar que le devolvas a la gente que esté aquí. Sientan un precedente, ¿no? Y ellos no quieren, sentar un precedente de esa naturaleza. Por eso están, y quien va a pagar las consecuencias de esa, aberración jurídica es el salvadoreño, que no es delincuente ni allá ni aquí. Marvin, lo cual es grave, pues. Claro. ¿Y qué piensa usted del Secot, de la administración y de ese asocio que se ha hecho, o no sé si llamarlo asocio, pero ese trato que existe entre El Salvador y Estados Unidos, por lo que está comentando? Vaya, hay dos problemas. En Estados Unidos no hay ninguna ley, y eso lo dice la Suprema Corte en la resolución que autoriza a Trump que puede utilizar
esa ley de 1798 de enemigos extranjeros para deportar a los venezolanos, le dijo, sí, puede usarla si quiere, pero... Que a esa ley apelaron para enviar... Claro, le dijo, úsela, está bien, pero tiene que aplicar el debido proceso a toda la gente que le va a meter esa ley y la va a mandar a El Salvador. Fíjate bien, él gana aplicar la ley 5-4, 5 a favor, 4 en contra, pero pierde que tiene que hacer el debido proceso 0-9. La corte en plena le dijo, use esa ley si quiere, pero debido proceso a todos. No es que los va a estar mandando como lo sigue mandando. Entonces, si te fijas, Trump está haciendo algo que deja a Estados Unidos como pura república bananera, y es desobedeciendo una orden de la Suprema Corte de Justicia, y con eso está golpeando uno de los grandes prestigios de Estados Unidos, que es el respeto a las leyes. Yo pensaba que Trump iba a obedecer, llevar otra vez al salvadoreño, porque no creí que Trump iba a morir en esa colina, porque Trump va empezando su periodo, va a tener más problemas, que va a necesitar la ayuda de la Suprema Corte para protegerse. Es esa Suprema Corte que le ha dado la potestad de no hacer pública sus declaraciones de patrimonio, que le ha dicho de que él debe de ser presidente y después se le puede procesar, pero ahorita no. Por eso él está hablando, para evitar esos procesos, hacer un tercer mandato, que es ilegal en Estados Unidos. Y yo dije, pues va a cumplir la orden porque va a necesitar más adelante a la Corte, pero está desacatando a la Suprema Corte. Es posible que más adelante, que necesite otro favor, ya los magistrados no lo avalen, porque él ha demostrado que hace, o sea que parece ser que ellos están al servicio de Trump, y allá pues se supone que esa clase de funcionarios no son como los nuestros, que sí están al servicio del presidente aquí. Allá no, aunque lo estén, aunque sean amigos, no debe de parecer eso. Pero en este se supone está sucediendo. Igual. Está pasando. Ahora bien, lo interesante de esto es que él dice que quiere hacer un tercer mandato, pero fíjate bien, la única manera que lo puede hacer es que se reforme la enmienda 22 de la Constitución de los Estados Unidos, que dice que solo 2 mandatos puede hacer una persona. Entonces, para reformar eso necesitas 2/3 del Congreso, de las 2 cámaras. Claro. Y después de haberlo reformado, como 30 estados tienen que ratificar esa enmienda. No es tan sencillo. Claro. Entonces, sí, y si te fijas, pues Trump no está siendo tan popular como ganó. Él dio marcha atrás con los aranceles, porque eso es así, él retrocedió, porque 12 congresistas republicanos le llamaron y le dijeron, mire, o para usted esto, o vamos a votar con los demócratas para quitarle esa facultad de poner aranceles. Claro. Entonces, él, para no verse, ¿verdad?, que lo iban a un golpe político, mejor retrocede él y no que lo hagan retroceder. Es cuando te dicen, le vamos a dar la oportunidad que renuncie para no despedirlo, ¿va? Entonces mejor renuncia y se va tranquilo. Eso fue lo que él hizo. Lo cual es grave, porque mira cómo resuelve las cosas. Le pone 145% de aranceles a China y le habla Tim Cook. Él es el dueño de Apple, el CEO de Apple, y le dice, presidente, mire, no es que no querramos traer las fábricas de Apple de la India y de China a Estados Unidos, es que sencillamente no podemos, porque nos tomaría 5 años trasladar toda la infraestructura a Estados Unidos. Y si ahora un iPhone aquí cuesta $800, $1,000, va a llegar a costar hasta $3,500 un iPhone. Elevadísimo, sí. Entonces, eso afectaría las ventas y las ganancias. Así es que ahorita, con lo que usted ha hecho, nosotros ya no vamos a poder producir la gran cantidad de iPhone, y eso va a generar en computadoras, en iPad, en teléfono, un gran problema tecnológico en Estados Unidos. ¿Sabes qué hizo? Le quitó los aranceles solo a la tecnología. Después de que un empresario millonario le llama para que le quite los impuestos porque le afectan a Apple. ¿Y qué piensa usted que tiene que ver también con el que se haya separado y la gente que estaba con él, que estuvo en la toma de posesión, que ahora se retiran, como Elon Musk, como otras personas que están como a su alrededor también?
La idea de los aranceles es lo que ha alejado a Elon Musk de Trump, porque el gran perdedor ha sido Tesla. O sea, vamos a ver, China ya le gana a Tesla en carros eléctricos. Es China la que lidera el mercado, no Estados Unidos. Tiene la industria. Y él produce Tesla allá en China. Entonces hoy, ¿cuánto le va a costar un carro con esos aranceles? Ya de por sí valen $80,000, $90,000. Son caros. Los Tesla en Estados Unidos. Pero ya te lo puede pagar. La clase media estadounidense te puede pagar un carro de esos. Pero ya con eso se va a elevar como a $200,000 un vehículo. Entonces ya la clase media lo va a pensar, ya no te lo va. Es prohibitivo. ¿Y cree que a eso responde que se haya retirado? Porque Elon Musk insultó a su secretario de Comercio, Peter Navarro, que es el que se ha inventado lo de los aranceles. Donald Trump le dijo a su yerno, Jared Kushner, que investigara. Esto te va a dar risa, pero hay que contarlo, ¿no? Le dice a su yerno, mira, necesito a un experto económico que no le guste China. Su yerno se va a Amazon y digita libro. Y ve ahí un libro escrito por un señor economista, Peter Navarro, que tenía un libro que decía, China le está robando a Estados Unidos. Y proponía que la salida a evitar ese robo es los aranceles, para compensar. Todo el mundo, al saber que Peter Navarro es el que está impulsando los aranceles, que ha puesto a la economía patas arriba, se ha ido a leer el libro. Y en el libro resulta que él, ¿de dónde saca la idea de los aranceles? De una fuente que es su apellido Navarro al revés. Él empieza a citar a un economista, Navarro sería Rumnera. El economista la cita, y se van a buscar quién es este Rumnera, que no existe. Y es el apellido de él al revés. Así decidió la primer potencia del mundo tasar los aranceles. Inventarse esa política de los aranceles. Por eso, Elon Musk le dice, con perdón de los ladrillos, ese señor Peter Navarro, secretario de Comercio, es más bruto que un saco lleno de ladrillos. O sea, es decir, vamos, yo escribo, yo hablo, vengo a tu espacio, voy a muchos espacios. O sea, cuando yo cito algo, tengo, y voy a mencionar una fuente, tiene que ser cierta, no puedo andar mintiendo, no puedo venir aquí y decirte lo que a mí se me ocurra y mentir. Pero ellos lo hacen. Eso es peligroso porque justo no lo que usted dice, como jefe de Estado puede basar sus decisiones en algo tan somero y tan superficial. Falso, incluso, porque ¿cuál es la fuente de su secretario de Comercio? El mismo. Que lo hace como para decir, no es idea mía, sino que también hay mucha más gente que piensa como yo. Hace un día un académico de la UES, un profesor de la UES, se quejaba porque a veces algunos analistas, yo incluido, solemos utilizar palabras altisonantes en las entrevistas o para referirnos. Pero es que, Judith, es que ellos han bajeriado el debate político. Y hoy, fíjate, ya no es la propuesta e incluso la rigurosidad científica, como lo hemos visto con esto que te acabo de contar, sino que es el algoritmo el que manda en esto. Todo lo que se publica en... Correcto, y entonces el algoritmo que dice que tenés que promover odio e ira. Y eso hace rating. Entonces, quien ha bajeriado el debate a ese nivel de que yo puedo venir aquí y decirte mentira, son ellos. Y entonces pues estás en la duda. Te recomiendo este libro que ha escrito María Reza, que es periodista, ganadora del Nobel. O no. ¿Qué debes de hacer? Dice. ¿Verdad? Porque ella le tocó enfrentar a Duterte, ¿no? En Filipinas, ¿no? Entonces, no callárteles. Es recomendación que ella da. Pero eso, Marvin, es algo... Tratando de no caer tanto en la sociedad
de que ellos caen, ¿verdad? Bueno, de hecho, actualmente todos los debates políticos, los espacios de entrevista o todo lo que hay, no solo aquí en El Salvador, sino que en todas partes del mundo, están dedicadas, orientadas a eso, ¿no? ¿Qué es lo que más rating te genera? Correcto. Las palabras que utilizas, lo que no sabes o cómo lo decís. Mientras más ridículo hacen, estaba leyendo hace poco, y en las redes sociales es lo que a la gente más le gusta. Correcto. Pero hay que luchar contra eso, ¿no? Lo que sucede es que cuando es la tendencia, en un país como el nuestro, que el promedio de escolaridad es 7º grado, o sea, yo lo digo, ¿no? Con esa famosa frase de muertos de hambre, ¿no? Que utilicé en una entrevista al referirme a cómo es posible que los salvadoreños se alegren de lo que le está pasando a los venezolanos aquí, cuando nosotros somos un país de muertos de hambre. Entonces, y que suscitó una gran indignación, ¿verdad? Primero, yo no me voy a disculpar por eso, porque es lo que pienso. O sea, entonces me voy a disculpar por usar sombrero, por ser calvo, ¿verdad? Por ser blanco, por ser ojos claros, me voy a empezar a disculpar por todo. Pero el debate, como bien tú lo dices, no te deja otra opción si venís a estos medios, porque de repente puedes parecer aburrido. Si yo me ponía a decir que el 60% de los salvadoreños emigran por situaciones económicas, el 30% emigra por situaciones de libertad personal, y el 10% que emigra es por reintegración familiar, que lo mandan a pedir sus familiares que ya están legalizados allá, hubiera pasado desapercibido. Pero deja así la expresión de muertos de hambre y bueno, todo el mundo se escandaliza, se horroriza. Entonces, así es el debate, sí. Desafortunadamente. No debemos de caer en eso. Bueno, pero habrá momentos en que tenés que enfrentar al matón del colegio, ¿no? Es como cuando hay uno que hace bullying en el colegio, tenés que enfrentarlo. A mí, en lo personal, yo no uso malas palabras nunca en mi trato, ¿verdad? Personal, pero a veces para que el mensaje llegue, no como ofensa, sino para contextualizar, para que me entendás lo que te quiero decir, tengo que recurrir a esos, ¿verdad? A ese tipo de palabras. Altisonante. Bueno, volviendo al tema de Estados Unidos, ¿qué se espera entonces con la visita del presidente Bukele y esa reunión de trabajo que tuvo con el presidente Trump? Pues no va a haber cambios en el TPS, no va a irse El Salvador, no van a obedecer las órdenes judiciales de Estados Unidos, no nos van a quitar aranceles, pues ahí, vea, no hay mayor beneficio para el pueblo de El Salvador, Que el presidente Bukele esté bajo la sombría de Trump y esto le permita hacer a él un tercer mandato, o reformar la Constitución, o por ejemplo no dar explicaciones sobre los actos de corrupción que están saliendo de su gobierno, o por ejemplo de los 380 muertos en las cárceles, eso es lo que él ha ido a conseguir con esta visita. ¿Vea? Porque Estados Unidos le da certificación de que aquí no pasa nada, que hay libertad de expresión, que hay seguridad, ya somos nivel 1 de confianza para venir al país. Entonces eso es lo que se está logrando, que él pueda hacer lo que quiera y no haya aquí mayores opciones, digamos, para que haya un actor tan, digamos, de peso en el país como lo es los Estados Unidos, que le diga, mire, o sea, no persiga a la opinión pública que le es adversa, no persiga periodistas, no persiga a sus adversarios políticos, trate de hacer unas elecciones limpias, no controle el Tribunal Supremo Electoral, la Suprema Corte de Justicia, la policía, el ejército, o sea, es decir, no le van a decir nada, es más, por el contrario, tiene por 4 años, que es lo que va a durar el mandato de Trump, para hacer lo que quiera. Que están casi al mismo tiempo con el presidente Bukele. Pero eso tiene que tener claro el presidente Bukele, primero lo que le pasó a José María Lemos, ¿no? Lo que le pasó a Paco Flores. Bush ha venido aquí a El Salvador y le dijo, mi amigo. O sea, es decir, y lo que le ha pasado en el momento también oportuno al general Eugenio Díaz Casanova y al general Guillermo García y al coronel Inocente Orlando Montano. Hay una cosa, Marvin, que me gustaría saber su punto de vista. El tiempo llega, o sea, Estados Unidos puede dejar, fíjate que en el Vaticano hay una tradición en cuanto al derecho canónico que dice sobre una disposición, por ejemplo, el Tribunal de la Santa Inquisición. Sabes que no está derogado, pueden armarlo, pero ellos tienen una frase que dice, está en desuso, pero está vigente. ¿Verdad? Entonces, Estados Unidos ha dejado en desuso perseguir o señalar los problemas en El Salvador de violaciones a derechos humanos o a derechos políticos o a las mismas leyes nuestras, los ha dejado en desuso.
pero no quiere decir que están derogados. Va a llegar otro gobierno que que lo puede retomar y los va a procesar, como lo hizo, como te decía, con el general Guillermo García y el general Eugenio Villas Casanova, porque en el caso de García son por violaciones a los derechos humanos a personas que se han torturado en los cuerpos de seguridad en la época de los 80. Y en el caso también de Villas Casanova cuando fue director de la Guardia Nacional. Durante la guerra, después de la guerra. Exacto. Y Montano por el tema de la masacre de la UCA, que en vez de enviarlo a El Salvador, lo envía a España, donde allá está guardando prisión 150 años. Y eso ha sido 30 años después, 40 años después. O sea, Estados Unidos guarda eso y te lo tiene ahí. Y en un momento que haya que usarlo, lo van a usar contra ti. No, lo saca. Hay una cosa que me llama la atención, haciendo la analogía siempre con la visita del presidente en el año 50 de lo que tenemos ahora, pero hay también un contexto político, social y de seguridad en el país diferente. ¿Cómo ve usted ese margen de apoyo para el presidente Bukele de parte de todo el pueblo salvadoreño? Porque las últimas encuestas igual lo señalan, ¿verdad? Que se han sacado que la mayoría de las personas está de acuerdo con las políticas de seguridad, que es la mayor bandera política del gobierno actual. Y cómo eso respalda, no ni siquiera al gobierno, sino al presidente como figura política. En la última encuesta que hemos visto, que no se ha hecho pública, el presidente aparecía con un 59%. Es alto. Si hubieran elecciones hoy, él las vuelve a ganar. Pero ha bajado 20 puntos. En ese sentido, pesa mucho lo de la seguridad. Estamos de acuerdo, que se mantenga. Pero cuando tú analizas el tema de la seguridad y que poco a poco el salvadoreño lo va entendiendo, pues sí, hubo un pacto con las pandillas. Dicho por la Fiscalía de los Estados Unidos en el juicio en Nueva York, el gobierno salvadoreño le pagó a las pandillas para que bajaran los homicidios y les pidió también que su estructura votara por los diputados Nuevas Ideas en la elección de 2021. Eso también está dicho en sede judicial en Estados Unidos. Sí, hay seguridad, hay paz social, pero hubo que pagarla a través de un pacto con las pandillas. La gente poco a poco está entendiendo eso y te lo agradece, esos altos índices de popularidad. Pero el tema ahora es que 8 de cada 10 salvadoreños le preocupa la economía, que es el otro tema, el otro gran tema del país. Y eso es lo que lo ha hecho bajar esos 20 puntos, porque también el salvadoreño se pregunta cómo es que resolvió el problema de la delincuencia rápido, pero no logra resolver el problema económico tan rápido. Es más, no hay un plan económico. En eso se parece a Trump con los aranceles. O sea, que Trump crea que eso que está haciendo le va a devolver todas las fábricas a Estados Unidos, no va a suceder. Bueno, entonces, ¿cuál es el plan económico del presidente Bukele? El Bitcoin. No funcionó. La minería ya dejó entrever que ya no va a hacer nada con la minería, porque la gente no quiere la minería, entonces yo no voy a... Porque efectivamente, en las encuestas te aparece que el 70% no quiere la minería. Entonces él lo sabe, él sabe que si va con la minería, ese 20 puntos puede aumentar más todavía, a bajar, ¿no? Y entonces... ¿Cuál es la apuesta? ¿Cuál es la salida económica? Entonces hay una cuestión que mucha gente dice, esto solo critican y no proponen. Pues es que ahí está, es claro, es la agricultura. Mira, esto es como en la casa, ¿no? Tú les decís, ¿a dónde quieren que vayamos hoy en Semana Santa? Y si te dicen montaña todos, y si te dicen el mar todos, pero vos agarrás al revés, si te dicen vamos a la playa, pero vos te lo llevas a la montaña, van a ir, pero va a andar todo el mundo ahí aburrido, mal encarado, que no les gusta la comida, que muy helado, que muy caliente. Pero si vas a donde todos dijimos, todo el mundo va a andar feliz. Y si alguien se queja, pues si todos dijimos, pues hasta vos, ¿por qué te quejas? Pasa con la economía. El salvadoreño no acompaña el Bitcoin porque no lo entiende. No acompaña la minería porque la ve peligrosa. El salvadoreño lo que sabe hacer es trabajar la tierra. Y usted ve entonces, si querés, un nicho fuerte en la agricultura para la reactivación de la economía. Es que lo que pasa es de prioridades. Lo que este país necesita, fíjate bien, primero es comer.
debemos de producir lo que nos comemos. Eso va a hacer que las cosas bajen de precio. Sin dejar de comprar por otro lado. Claro, vas poco a poco. El 90% de lo que comemos viene de afuera. Bueno, empecemos a que sea el 50%, pues. Vea, pues es que no va a ser de la noche a la mañana. Sí. Entonces es lo que se suele llamar como seguridad alimentaria. Pero entonces tenés que invertirle ese dinero que invirtió en Bitcoin, 400 millones, que no se sabe en realidad cuánto, pero es un cálculo de 400 millones, si hubiera ido a la agricultura. ¿Y qué piensa usted de la nueva apuesta también que está en Sur City 2, zona oriental? El turismo está bien. Es más, para mí el Bitcoin lo hubiera implementado solo en la zona turística e impulsarlo, pues apoyarlo, pero no a nivel nacional. Porque es posible que en la zona turística te funcione más por la gente que llega, el tipo de personas y el comercio que se da. El Bitcoin no lo ve mal usted como inversión. No, pero es una decisión bien personal tuya. No tenés que ponerla como ley, ¿verdad? Entonces se hace popular. Que sea opción. Exactamente. Y no la prohibís, no la perseguís, la podés incluso animar, ¿verdad? La podés difundir, la podés promocionar, puede ser Bitcoin friendly, ¿verdad? No todos vamos a tener mascota, pero no tiene que molestarte si alguien la tiene. Sí. Y el que la tiene que ser también consecuente, que no debe de molestar a los que no tienen mascota. O sea, es así, ¿no? Pero si te fijas, el turismo no es, por ahora, una gran fuente de trabajo. No da trabajos, primero, estables, a largo plazo y bien remunerados. No los da. ¿Verdad? Dicen, han entrado millones de turistas, pero si te fijas, eso no se refleja en las fuentes de trabajo. E incluso... Pues son por temporadas también, ¿no? Pues sí, pero entonces, y los salarios no son, ¿verdad?, no son altos, no te permite decir voy a trabajar. Bueno, era más rentable el café, que trabajabas el periodo del café en las cortas y con eso te quedabas viviendo el resto del año con lo que ganabas en las cortas de café. Entonces el turismo no ha llegado a ese punto. ¿Por qué? Si le estás haciendo una inversión importante, enorme, porque la mayoría de turistas que vienen, Judith, son salvadoreños que viven fuera, que vienen a ver el país, que vienen a ver a la familia, que vienen está bien fuerte ese mercado nostálgico en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Sí, el salvadoreño ha escuchado que el país ha cambiado y quiere venirlo a ver. Entonces ese es el turismo que entra. Pero tú no ves aquí colas de europeos viniendo a El Salvador. Pues te digo esto porque cuando vas a Egipto, o sea, y vas a los diferentes lugares, o a Turquía, que se convirtieron en grandes atractivos para el turismo, porque incluso era barato. O sea, un viaje desde Europa a Egipto te podía costar $300. Fíjate, unos 3 días en un hotel, ¿no? Eso no pasa en El Salvador. Los precios son prohibitivos en el país. O sea, es un turismo que solo lo pueden hacer el que tiene capacidad adquisitiva. El salvadoreño no lo puede hacer. Entonces, eso también limita. No es que esté malo, por supuesto que está bien que se invierta en el turismo, pero lo que te va a dar trabajo, lo que te va a ayudar a largo plazo, ¿no?, es la agricultura, es la comida, producirla. Estoy hablando de mediana y pequeña empresa agrícola. Y luego después hablemos de esto que hoy se llama emprendedores, que es para las ciudades. Tenés que pensarlo ahí también. Y ahí los metes a todos. En ese sentido, el desarrollo que se plantea para la zona oriental respecto al turismo, ese tampoco puede ser como una fuente de ingresos para las personas en la zona oriental. Digo, no lo está haciendo. Mira, en Sur City 2, que es Chirilagua, que es el Cuco, que es la playa de las Flores, hay una colonia, que fue la colonia que se inundó y se desapareció, ¿te acuerdas?, con el huracán Mitch. Sí. Y que se reconstruyó toda esa comunidad. Se llama Colonia Las Flores. Es un lugar bastante grande. Ellos no saben. Ellos están contentos por el Sur City 2, pero no saben en qué les va a beneficiar. Entonces, vaya, el tema del R&D, ¿por qué no el Ministerio de Turismo, a través del Banco de Fomento Agropecuario o el Banco Hipotecario, desarrolla créditos para que cada uno de ellos pueda tener una habitación y la alquile, que puede ser mucho más barata que los $250 que decís que cuesta, ¿no? Y ahí es que tenés una colonia bien calculado, como unas 500 viviendas. Es que es toda esa comunidad que se inundó,
que les reconstruyeron sus casas, con calle, alumbrado público, casa comunal. O sea, les volvieron a hacer de nuevo la comunidad, con ayuda de la cooperación española. Y ellos no saben en qué les va a beneficiar que Sur City 2 esté ahí. Trabajo para ellos ahí, pues no hay. Es poco el trabajo que generan todos esos negocios que están ahí. Entonces, entonces es algo que ¿para qué te sirve ahí para desarrollar las comunidades? Porque así como fue en la primera parte, ¿no? Aquí en el Tunco, la zona esta, que se volvió mucho más turística, pero también se vio, Marvin, diferente, digamos, nada menos hace un par de días anduve por ahí, y sí hay comercios nuevos, hay restaurantes nuevos, hay gente que siempre, es una zona que siempre está, como una de las zonas vivas, diría yo. Correcto. De la zona eso costera. No existe en el oriente. Por ejemplo, vida nocturna en Sur City 2 no hay. Nadie la está organizando. ¿Qué tendría que ser la alcaldía, digamos, de San Miguel? Porque Chirilagua o la alcaldía de Jucuarán, ¿verdad? Sí. Pero ahí no hay, porque se comparte con San Miguel y Usulután. Pero ahí no hay vida nocturna. Claro, yo conozco el Sur City, el Tunco, el Paseo del Carmen, el Centro Histórico de San Salvador, pero eso allá no existe. Entonces, ¿de quién es la culpa? Del Ministerio de Turismo, del alcalde, que no diseña una agenda turística, a pesar que tenés ahí Sur City. Entonces es ir al lugar, comer en un restaurante y después irte para tu casa. Entonces ahí no hay una actividad como la del Tunco. O sea, a nadie se le ha ocurrido hacer eso, desarrollar. ¿O será que va en proceso gradual también? Lo que sucede es que ya Sur City ya tiene como 3 años. Algo habría que ver, ¿va? En ese sentido. Pero ahí no hay actividad. Por ejemplo, hoy es Semana Santa y la actividad de la lunada está hecho por gente privada, que es pagado, ¿va? Y que es en locales. No es algo de playa, no es algo generalizado. No hay un torneo de algo, no hay por ejemplo, allí puede hacerse un espacio para hacer un estadio de fútbol playa. No hay, o sea, ¿me comprendes? Entonces, si no generas eso, ¿a qué va a ir la gente? Porque cuando hay turismo es, bueno, yo voy a ir a un lugar porque hago algo de día y hago algo de noche. Sí, le ofrece diferentes actividades. Pero allá no ofreces eso. Entonces eso está costando mucho, porque tanto las autoridades locales no piensan en eso, no aprovechan eso. No hay una unión siquiera de los empresarios, que a ellos les beneficiaría también que la gente vaya de noche. O sea, la cosa es que trabaje, el Tunco trabaja de día y trabaja de noche. Sí. Entonces, pero allá en San Miguel no. Entonces falta eso, ¿no? No existe. Entonces, ¿usted cree que la apuesta sí va para el desarrollo agrícola del país? Debería de. Si querés hablar de, digamos, de meterlos a todos a trabajar, que haya dinero, ¿no? En el campo viven un aproximado. Y algo mucho más rentable. En el campo viven un aproximado de 400,000 personas, ¿no? El campo tiene 2 problemas. Es el salario, que es bajo, y es, digamos, la migración. Entonces, ¿cómo resuelves eso? Primero es hacer que la gente se vaya a vivir al campo. Una idea puede ser que el salario mínimo en el campo sea igual al urbano. Porque, por ejemplo, las personas tampoco ya no quieren trabajar en el campo. Por el salario. O sea, es que es difícil encontrar. ¿Cuánto es el salario mínimo en el campo? Como 260 y algo. Entonces una muchacha creo que tiene un celular, que ve cómo es la vida afuera de su cantón, mejor prefiere venirse a San Salvador, ¿verdad? Para ganar 365 que dólares. Ganar 200. Exactamente. En el campo. Y aquella necesidad de salir y ver otras cosas, ¿no? Eso promueve. Entonces, paga bien en el campo. Porque ese es otro tema, la migración no solo de las personas que salen de El Salvador hacia otros países, sino del campo a la ciudad. O de las mismas ciudades pobres a ciudades más desarrolladas. O sea, San Miguel es la capital del oriente. Y tú ves que allá mucha gente, la carrera de medicina, si tú sos de La Unión o de Morazán o de Usulután, tenés que ir a San Miguel a estudiarla. No hay otra. No hay otra, entonces te moves. Entonces hay esa migración. Entonces,
Pero el problema con San Miguel es que solo hay servicios para hallar trabajo, que son salarios de $365. No hay fábricas. No hay, o sea, tú sabes que, por ejemplo, aquí en Lourdes Colón hay como 700 empresas, solo ahí. Es una zona industrial de diferentes tipos. Claro. Y no hay ninguna en San Miguel. ¿Cómo puede ser posible esa planificación? ¿Por qué no desarrollas incentivos fiscales para que se vayan a montar a San Miguel también? Porque es que es interesante, mira, a mí me contaba un dueño de una fábrica importante de este país, ¿no? Que él miraba que tenía un empleado que venía de Morazán y consiguió trabajo en San Salvador en su fábrica. Bueno, Morazán, que ha sido catalogado por mucho tiempo como uno de los municipios más pobres del país. Pero él ya tenía familia. Entonces él se venía los domingos en la tarde para estar a las 7 de la mañana en la fábrica y se iba el sábado al mediodía para Morazán. Bueno, a los 6-7 meses de estar aquí ya tenía otra novia y otra familia. Y tenía que mantener esas dos familias con el mismo salario. Imposible. ¿Ves cómo este sistema económico también daña a la familia? Sí, existe una ruptura, ¿no? Pues sí. Por el traslado. Pero entonces había que ponerle allá esas fuentes en Morazán para que esa gente no se venga. O desarrollar toda la zona de Oriente, que es lo que estamos hablando. No solo con el tema turismo, sino con otro tipo de infraestructura de empresas que permitan el desarrollo. Sí, porque el turismo no está después de años, porque el Tunco ya lleva años, tú no ves que el turismo ha resuelto el problema del empleo. O sea, yo no oigo gente diciendo, miren, me voy a ir a trabajar al Tunco, o me voy a ir a trabajar a la costa, porque allá hay buenos salarios, porque ahí se vive bien, porque ahí, o sea, no. La gente que trabaja, por ejemplo, si tú vas a San Miguel, en la parte de la playa, la gente que trabaja en todos esos lugares es gente que vive ahí. Sí, son locales. Son locales. Porque les sale bien, pues, por lo que ganan. Pero no se trasladan, no pero hay eso problemas sería como lo ideal. O sea, yo sueño en un lugar donde el trabajo sea que me vaya caminando para mi casa. Pero esas son políticas públicas. Ahí es donde interviene el Estado, ¿verdad? ¿A cómo? A diseñar incentivos fiscales. Si es que lo han hecho con el centro histórico. Esa gente que ha comprado e invertido en el centro histórico no paga impuestos municipales, no paga impuestos de renta por tantos años. Por 10 años se han dejado. No puedes hacer eso mismo con Oriente, porque tiene que ser en San Salvador. O no puedes desarrollar el centro histórico de Santa Ana y de San Miguel bajo ese mismo concepto. Pero ¿y por qué va tan lento? Porque, y este es un problema político. La gente necesita comer ya. Eso de, espérense, vamos a subir el salario mínimo hasta el 2029, es un crimen político, un crimen social. Eso se llama pobreza planificada. O sea, de aquí al 2029 ve cómo haces, pues. Si la gente se gasta ese salario mínimo, el 70% en comida y en servicios, de transporte, de luz, de agua, de celular, o sea, lo que le queda para lo que sea es nada. Poquísimo. Claro, claro. Bueno, ¿qué esperamos entonces a corto plazo con el tema de turismo en Oriente? Si usted cree que se puede parar algo, o en cuánto tiempo cree que se pueden tener resultados, colocando también, como decía, ¿no? esos incentivos para que las empresas también vayan al oriente del país, que por muchos años también ha sido una cuestión que ha quedado ahí, no en el desarrollo como el centro de San Salvador, ni tampoco como la zona paracentral incluso. El presidente ha cometido un error con centralizar todo en San Salvador y en su figura, porque eso hace que, por ejemplo, la alcaldía de Oriente, que tienen que ver con, por ejemplo, Jucuarán, Chirilagua e Intipucá, que ahí estás hablando de 3 departamentos, La Unión, San Miguel y Usulután. Claro, porque son fronterizos. Claro, que comparten eso, en la costa marítima del Oriente, no hagan nada, no le ayuden al presidente. Estoy hablando de 3 alcaldías ahí, fíjate. Intipucá, Chirilagua y Jucuarán. 3 departamentos distintos. ¿Por qué no hacen un trifinio? ¿Por qué no hacen un convenio entre ellos para ayudarle al Ejecutivo, al Ministerio de Turismo? Porque ellos, te apuesto que no han de tener, teniendo playa,
esas alcaldías no tienen una dirección municipal de turismo que se encargue de desarrollar desde la óptica local, vea, esa zona. Como el plan Trifinio en Occidente. Exactamente. ¿Por qué no hacen eso esas 3 alcaldías? Y le piden al gobierno, por supuesto, asesoría en materia turística. O sea, ¿cómo ayudarían al Ministerio de Turismo a que eso fuera mejor? Hablo de festivales, hablo de fútbol playa, hablo de actividades, ¿no? Aprovechar los recursos de la zona, por además. Ejemplo, para ir generando más comercio. Y lo que te planteaba, el hecho de ayudarle a la gente que pueda tener ahí un cama y mesa, que puedas pagar $20, pues, y pones a ganar a la gente, ¿no? Y le ayudas a mejorar su casa, y generas una zona de barcitos, una zona de tiendas, ¿verdad?, de conveniencia, donde, o sea, si es que eso pasa en todo el mundo, o sea, las playas en Europa están, por supuesto, los grandes hoteles, los hoteles boutique. Siempre hay ofertas más cómodas para todos los turistas. Exacto, sí. Pero siempre también hay un quick pick, ¿verdad? Que vos vas y compras ahí la gaseosa, la cerveza, el vino o snack y te los vas a comer a la playa, que te cuestan 5 euros lo que te puede costar en un hotel 20 euros o en un restaurante. O sea, bueno, que tenés que generar eso. Eso es un poco lo que hay también en el Tunco, volviendo a ese tema, porque hay hoteles, hostales, que ¿caros? Son como caros, o sea, bien caros, y otros que son para mochileros. Claro. O sea, gente que llega, que no le importa tener una habitación full lujos, claro, pero sí tener un lugar donde estar. Igual la comida. Playa, exacto. Habrá comida sofisticada y habrá comida al snack para picar. Eso no encontrás en Sur City 2, o sea, no han animado a la gente, pues, a que, y también pasa porque no llega mucha gente aún, ¿verdad? Entonces tenés que generar publicidad, que ahí te puede ayudar el poder local, pues, ¿verdad? Pero eso se puede hacer, Marvin. Claro. Lo que sucede es que algo pasa que no arrancan, ¿verdad? ¿Qué sucede? Capacidad, falta de recursos. ¿No puedes hablar con la empresa privada también que le puede ayudar? O sea, es decir, eso tiene mucho que ver, ¿no? Bueno, vamos. O están esperando que todo vaya de San Salvador, que sea el ejecutivo el que vaya a hacer todo, y mientras ellos pues no les digan, no hacen nada. Eso también es muy, muy grave, ¿no? Habrá que esperar entonces, porque si el proyecto puede ser bueno, pinta bonito, pero el desarrollo es lo que hace falta. Sí, claro, no, es que desarrollar la playa es parte digamos, de un plan económico, que tiene que ver también la agricultura, que tiene que también ver las medianas y pequeñas empresas en la área urbana. O sea, tiene que ser un engranaje de todo eso. Eso es un plan económico que no conocemos, que no sabemos si lo tiene, que no nos han dicho cuál es, ¿verdad? Que solo son como proyectos que se hacen aquí, se hacen allá, pero es como cuando se hizo la carretera de la Troncal del Norte, ¿no? ¿Para qué iba a servir? Pero se hizo. ¿A quién le sirve? ¿Qué pasa por ahí? Porque decían que casi no había transporte, ¿no? Y ahora pasa saturado todo el tiempo. O la presa El Chaparral. Sí. Es decir, ¿iba a ayudar eso a bajar la electricidad? Decían que sí, pero parece ser que no, porque la electricidad ha subido en promedio un 20%. Entonces el Chaparral no sirvió, o sí sirvió. ¿Ves? Entonces son una serie de inversiones que eso es lo que nos hace parecer o ser república bananera, pues, porque necesitas tener claridad para qué va a servir eso. Te has gastado en la presa El Chaparral, ahí en San Miguel, como $1,000 millones. ¿No te hubiera salido mejor invertir en la agricultura para eso, esos $1,000 millones? Digo. Preguntas. Bueno, Marvin, agradecemos su tiempo, de verdad, por haber estado con nosotros acá en El Salvador Today. Espero que tenga unas bonitas vacaciones, que disfrute. No, también la audiencia. Que disfrute. Que no se vayan a ahogar. Allá en San Miguel, sí, tener mucho cuidado. La verdad es que sí, hay que tener cuidado, es una semana Yo estoy bonita. deseoso que me pare, que en los retenes que va a tener el BMT, que me pare. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Ajá. Pues es que me hace falta el extinguidor. A ver qué hace. Entonces están regalando el extinguidor, ¿no sabías? Ah, no. Sí, al que tienen esa promoción hoy de pues, buena idea del BMT, me parece bien después de aquella represión de la ley. Hoy si no lo tienes te lo regalan. Entonces hoy si no tenés el cono y no tenés el extinguidor, pues te lo van a regalar. Ok. Así que voy a ir esperando a ver. Si no me paran, me voy a parar. Yo le voy a decir, mire, está regalando el extinguidor. Perfecto. Es que el cono sí lo tengo, lo que no tengo es el extinguidor. Nos cuenta entonces. Así que muy buena idea del BMT para Semana Santa.
Saludos a todos, disfruten de la semana, pásenla bonito con su familia y pues disfruten de unas excelentes vacaciones. Nos vemos en una próxima emisión de El Salvador Today. Marvin, muchas gracias. Un gusto, saludos a todos.